Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En esta ocasión os traigo otro vídeo con imágenes en exclusiva de ciertas zonas de la obra de Santiago Bernabéu, no solo del lateral este, también os traigo otra sorpresita, así que venga, vamos a comenzar ya con el vídeo, no nos vamos a enrollar. Tenemos aquí una imagen espectacular del lateral este, en la que podemos ver cómo se está formando esa plataforma, esa estructura del videomarcador 360 para después subirla a esta parte de aquí. Hoy han estado, ya sabéis, retirando esa malla de protección azul. Y en cuanto al primer anfiteatro también tenemos novedades, tenemos tres sectores. Dos sectores y medio completo de asientos. Esta semana la colocación de asientos es algo bastante rápido, así que si quieren esta semana podrían colocar todos los asientos. Lo que me genera dudas es la parte de la visera del palco de honor, porque no está terminada y no sé yo hasta qué punto ahí pondrán asientos, pero bueno, ya tenéis aquí los primeros. También podemos ver cómo avanzan en toda esta zona de los palcos VIP del primer anfiteatro. Sí que es cierto que van un poco más atrasados que en otras partes, que en el otro lateral y en los fondos, porque también comenzaron empezaron más tarde, así que por eso también se nota la diferencia, pero mirad cómo están ya esos tabiques montados. Tendrán que enfoscar y después comenzar con toda esa estructura para las ventanas y las puertas. Pasamos al segundo anfiteatro, donde tenemos hasta 5 vomitorios. Tienen que cambiar el color de las escaleras naranjas, y aquí están trabajando muchísimas personas, al igual que en la parte vieja, por así decirlo, del tercer anfiteatro, en la parte del gallinero, que también tienen que reformar o remodelar toda esta zona, que es la antigua, porque la nueva pues se va a quedar como está. Aquí también tenemos la nueva grada y veis ahí todas las personas trabajando. Voy a ver si os puedo mostrar de alguna manera, aunque sea pegando muchísimo zoom. Aquí lo podéis ver, esta parte que corresponde a la torre A. Esto no será un restaurante y la verdad es que va muy avanzado. Siento que la calidad no sea 100%, pero bueno, al final al pegarle tanto zoom pierde bastante calidad la imagen, pero os podéis hacer a una idea de cómo está avanzando. La verdad es que el lateral este, sobre todo también el interior, en ciertos puntos avanza muy rápido, porque tienen que dejarlo lo más adelantado posible de cara al inicio de la próxima temporada, que es el 3 de septiembre, es el primer partido aquí en el estadio, así que esto es lo que podemos ver de momento. Aquí también tenéis esa ampliación de grada y la parte de la torre D. Vamos a ver si pasamos a otra imagen. Desde aquí se ve todo mucho mejor, con mucha más claridad. Veis por dónde avanzan con los asientos de ese primer anfiteatro. Ya son los nuevos. No sé si notáis diferencia con respecto a los anteriores que colocaron. Parece que hay 8 filas y en algunas zonas habrá hasta 9. Veis que están colocando asientos en esta parte, pero no es en todo lado. No sé si van a continuar esta fila, porque está aquí como unas vallas de protección. Quizás sí, quizás haya 9 filas de asientos y completen esta parte, que se quede esto así. También es verdad que no molestaría para nada. Por aquí podría entrar perfectamente la gente y bajar e ir a sus asientos, y no creo que moleste para nada en cuanto a los palcos VIP, así que yo creo que podríamos tener esas 9 filas. Los nuevos vomitorios, aquí están demoliendo, arreglando la grada, que de momento pues este es el aspecto que tiene. Ya sabéis que esta zona pues era donde estaba antes la prensa colocada, la han tenido que hacer de cero. Los palcos, o el espacio donde irán los palcos del segundo anfiteatro, aquí tienen que terminar toda la visera porque todavía no está. Y ya vemos los primeros encofrados en ese tercer anfiteatro, en el gallinero. Ya sabéis que tienen que arreglar pues toda esta zona. Veremos si aquí desaparece un vomitorio, porque están estos dos, igual que en esta zona, como muy pegados, ¿no? ¿No os parece a vosotros eso? Bueno, veremos a ver qué ocurre. No tiene pinta de que vaya a desaparecer, sino que se va a quedar esto así. Y aquí tenemos la ampliación de grada
y lo de la torre A. Esta zona ya sabéis que es completamente nueva. Y arriba pues la grada nueva. Y también en esta parte están ya trabajando. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, el palco de honor, ya sabéis que la visera no está terminada. Otra imagen más del lateral este, y ya esta es la última. Desde aquí podéis ver el lateral desde la torre A. Y bueno, lo que os he mostrado antes, que creo que era una imagen que se veía todo mucho mejor. Así que vamos a pasar ya a ver la sorpresita que os traía del lateral oeste, que os las voy a enseñar ahora mismo. Comenzamos con esta imagen. Esto de aquí que estáis viendo es toda la viga museo, ya con ese recubrimiento final colocado, que la verdad que es precioso, y sin los adhesivos. Mirad cómo han dejado la esquina. Pero lo importante de esta imagen yo creo que es ver las mamparas de cristal que están colocando a modo de valla. No sabía yo que aquí iba a haber como una especie de terracita, pero bueno, aquí van a colocar unas mamparas. Este espacio tiene pinta de que lo van a aprovechar. La verdad es que tampoco la gente que se asome aquí va a ver mucho más, porque lo que va a ver son las lamas, y más si las van a cerrar más, que las van a cambiar, pues poca cosa van a ver la gente que se asome de esta zona, porque el otro de la Castellana, si juntan las lamas, pues poco van a ver. Misterio resuelto. Aquí van estas mamparas de cristal que desde fuera vemos como ciertos reflejos, pero evidentemente no se ven tan claramente como en esta imagen. También no sé si os podéis fijar en esta parte que se ve como asoma ya desde aquí las lamas inferiores. Desde aquí sí que es cierto, desde como por arriba, que parece que tienen como más separación que la que podemos observar desde abajo. No sé qué os parece, a ver si tengo más imágenes que os pueda enseñar. Bueno, esto es una parte de creo que es la torre C, por lo que estoy viendo los edificios, las barandillas y cómo han quedado las lamas. Otra imagen donde podemos ver lo que os comento, las lamas inferiores, y cómo están dejando de bonito esta parte de Castellana, donde han colocado unas mamparas aquí de cristal, y abajo la viga museo, el museo, vamos, donde va a estar situado el nuevo museo del Real Madrid. Y atención a este detalle del trabajador, que lo que está haciendo es tapar con adhesivos las lamas para poder cerrar cambiar las lamas por otras, sustituirlas. Ya sabéis que tienen que cambiar más o menos unas 200 lamas. Esta es la última, creo que es la que más clara se ve. Aquí las mamparas de cristal y el material que tienen, la maquinaria, para poder seguir trabajando. No sé si tenéis alguna manera de calcular la altura. Y bueno, estas mamparas tendrán la seguridad acorde para que la gente no se pueda tirar o se pueda caer por esta zona. Y bueno, aquí tenéis las mamparas. También se ve por aquí arriba mallas de protección azul. Y atención a la pasarela de servicio ya totalmente colocada en esta zonita de aquí. Por esta parte se ve al trabajador. De hecho, está colocando ahí ahora mismo un adhesivo. Así que creo que esta era la última imagen que os podía enseñar. Sí, ya no tengo más imágenes que mostraros. Espero que os haya gustado este vídeo con la última hora en las obras del Santiago Bernabéu. Hemos visto zonas diferentes que no estamos acostumbrados a ver. Ya sabéis que hasta que no nos cambien al nuevo mirador, el lateral este prácticamente es una zona totalmente desconocida, porque desde el actual mirador del Tour del estadio no se aprecia bastante bien, pero parece ser que ya queda poquito para ir al nuevo museo y al nuevo mirador. Si os ha gustado este vídeo, me ayudáis mucho dándole al me gusta, dejadme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis de suscribiros ahí abajo al canal, que estamos muy cerquita ya de esos 89.000, a ver si lo conseguimos en el día de hoy. Y nada, lo dicho, no olvidéis de suscribiros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.